Senyores i senyors, benvinguts a Café amb l'Esport. Bienvenidos a un nuevo episodio de Café con el Deporte. Hoy tenemos la presencia de Javier Adam, médico, atleta, y nos explicará un poquito, su historia personal, sobre todo la de empezar a competir a una edad no temprana, que digamos que normalmente suele ser lo más común, y luego aparte también nos hablará sobre medicina deportiva. Así que Javier, bienvenido. Hola, buenos días. Empecemos un poquito. ¿Quién es Javier más allá de lo que es el deporte y la medicina? Pues yo creo que siempre es complicado definirse uno mismo. Y si te pudiera decir algo, soy como un deportista friki. Deportista Vale. Actualmente y friki de toda la vida. De acuerdo. ¿Y cómo fue tu relación con el deporte desde la infancia? La verdad es que nula. O Nula. sea, yo he descubierto el deporte aquí en la isla, en Ibiza, Vale, pero antes de aquí la verdad es que inexistente. de acuerdo. Ostras, qué curioso. ¿Y en qué momento empieza el atletismo a aparecer en tu vida? Has dicho que es aquí en Ibiza, pero ¿nunca lo habías probado antes? ¿En alguna carrera, alguna cosa así? Ciertamente no, Vale. Quitando deporte con los amigos, Ujú. de salir a jugar fútbol alguna vez o cualquier cosa puntual, Vale. salir a algún trote por mi pueblo, por el campo. Sí. Fuera de ahí la verdad es que nada. Nada. Algún entreno en gimnasio por tema de rehabilitación de mi brazo, pero fuera de ahí la verdad es que nada. Vale. ¿Y cuándo encuentras el deporte en Ibiza? Pues la verdad es que el deporte, más que yo encontrarlo, como que me encontró a mí. Vale. Hace 2 años inicié un cambio físico por Ajá. una etapa bastante mala por la que pasé por mi vida. Vale. Y bueno, 2 años y medio. Y la verdad es que nunca sabía cómo salir de ese pozo o de ese bache. Y a través de una persona que me animó un poco al tema del atletismo, Ajá. por recuperación funcional, sensación, peso, entreno, me fui metiendo por ahí, tanto lo que yo preparaba por mi parte como con el tema del running, porque empezó así. Y la verdad es que fue haciendo una bola que no me imaginé que llegase a lo mejor hasta el punto en el que estoy actualmente. Y ahora mismo estás haciendo atletismo, estás compitiendo en atletismo, si no me equivoco. ¿Cuándo empiezas a tomártelo un poquito más en serio? Pues me imagino al principio dirías, no he empezado a aprender, he empezado a hacer esto, pero ¿cuándo dices, hostias, esto me mola? Sí, al principio es que no sabía ni correr y bueno, he mejorado desde entonces hasta ahora, Vale. pero sigue habiendo que pulir bastantes cosas. La verdad es que yo creo que me lo empiezo a tomar un poco más en serio cuando empiezo a adaptar un poco mi vida al atletismo. Vale. Porque al principio era cómo lo puedo meter o cómo puedo meter este deporte en mi día a día. Ujú. Y cuando ya llega el punto en el que empiezo más o menos a organizar la guardia, a organizar las tardes o las mañanas de estudio, en función de cuándo tengo los entrenos o qué días son a los que me dicen tienes que estar en la pista a esta hora y dura tanto el entreno, yo creo que ahí es cuando mi mente empieza a decir, vale, si le dedicamos este tiempo, vamos a dedicarlo bien. De acuerdo. Y también, aparte, como hemos dicho, eres médico. ¿En qué momento decides estudiar medicina? Pues la verdad es que yo de pequeño no quería ser médico. De acuerdo. ¿Y A mí lo que siempre me ha gustado de pequeño es ayudar. Yo siempre soy una persona que yo he considerado que si yo sé algo, todo el mundo puede saberlo. O si yo soy capaz de hacer algo, todo el mundo es capaz de hacerlo. Y siempre me ha gustado, sobre todo en la escuela, en el instituto, en alguna materia, si tenía un amigo que le costaba un poco más, yo estar con esa persona. Porque a mí me ayudaba a estudiar. Yo muchas veces estudiaba enseñando. Claro. Y a lo mejor sea mi amigo, yo aprendo gracias a ti porque te lo estoy explicando. Ajá. Y tú al final aprendes eso y eres capaz de sacarlo hacia adelante. Y a veces incluso mejor que yo mismo. Sí. Claro, eso a mí me ilusionaba. Entonces a mí, dentro de que eso es lo que me gustaba, siempre he querido, por el tema de lo que me pasa en mi brazo, Sí. siempre quiero ser fisioterapeuta. Vale. ¿Qué pasa? El fisioterapeuta es un trabajo al final que es puramente físico. Ujú. Y llegó un momento en el que, hablándola con mi propia rehabilitadora, con mi propia fisio, me dijo, igual el día de mañana vas a tener tú muchas más molestias por el hecho de hacer un trabajo que es totalmente físico. Entonces, adaptando un poco eso y el tema de la sanidad, que es lo que sí que me ha gustado siempre, y la enseñanza, pues ya llegamos al punto de decir, vale, pues si fisioterapeuta se complica, que son las otras dos cosas que me gustan o se parecen. Ajá. Por sanidad, el tema de la medicina, y por enseñanza, profesor. De acuerdo. Entonces, bueno, cuando hice selectividad, eché esas dos opciones en selectividad, me dieron medicina y tiré para Te adelante. tiras, para adelante. Qué guay. Y aparte empezaste a estudiar medicina, pero
¿Viste que de verdad era para ti? Porque a veces mucha gente llega cuando no tienes una cosa tan clara y dices, ostras, me he equivocado. O hubo algo que te dijo, sí, esto es lo tuyo y tiro por aquí. Sí, es verdad que el primer año es el que más cuesta, Claro. porque es el que menos se parece a la medicina propiamente dicha y en el que además más complicaciones tuve. Y ahí sí que tuve bastantes dudas de decir, mira, dejo la carrera, me dedico a otra cosa, hago otra cosa. Sí, es verdad que ahí mi madre influyó mucho porque dijo, mira, si tú has echado esto, tú terminas el primer año, primero lo terminas y luego ya decides lo que quieras. Pero tú, si empiezas una cosa, la terminas, que así hacemos las cosas. Y una vez ya terminé ese primer año, me envalentoné a seguir un segundo y ya fue cuando poco a poco sí que me empecé a enamorar de verdad de la medicina. Qué bueno. Nos has contado sobre el tema del brazo. ¿Nos puedes explicar qué Sí. es lo que tienes? A ver, al final, bueno, yo tengo, poniéndolo sobre el Sí. papel, el nombre se llama parálisis braquial obstétrica izquierda. Vale. ¿Qué significa? Parálisis braquial porque es una parálisis del brazo y obstétrica porque se produce en el momento del parto. De Es decir, acuerdo. en el parto existe una urgencia, la urgencia médica más grave de todas, es algo que se llama distocia de hombro. ¿Por qué? Porque puede tener hasta un 200% de mortalidad. ¿Qué significa? Que muere tanto la madre, o puede morir tanto la madre como el feto. Joder. ¿En qué consiste la distocia de hombros? Que los hombros, las clavículas, se quedan encajadas en la pelvis de la madre. Vale. Entonces, al quedarse encajadas, no se puede producir el movimiento natural, digamos, de rotación del feto, del bebé, y al no poderse producir, hay un riesgo de asfixia y de que se quede ahí. Entonces, es una urgencia médica que hay que intentar sí o sí sacarlo, intentando priorizar siempre la viabilidad de la madre y lo posible del feto. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que en mi caso, cuando ocurrió esto, porque al final hay veces que te lo esperas, unos parámetros que pueden más o menos intuir que va a ocurrir y otras veces que no. De acuerdo. En mi caso no era algo, por así decirlo, esperable, entonces fue una urgencia médica, una complicación durante el parto. Y en el momento de intentar sacarme, me produjeron una rotura del plexo cervical. Vale. Plexo cervical superior, que son los nervios que nacen desde C4 hasta C7. Entonces un arrancamiento completo, al no existir esos nervios o al no haber una conexión con la médula, la inervación que tendría que producir en el brazo no existe. Entonces al final es como intentar desarrollarte sin estímulo. Totalmente. Pues se traduce en un brazo más pequeño, una atrofia muscular, falta de sensibilidad, falta de movimiento, disminución en el tamaño y afecta no solo al brazo, sino también a parte del pecho, del deltoides, escápula, todo lo que debería de inervar los nervios que salen de esas dos zonas. Ajá. Perfecto. Y bueno, me imagino que también tu historia tiene una parte de superación. ¿Qué ha sido lo más duro que has tenido que afrontar? Pues yo creo que el crecer, aunque suene así, porque a veces hay que ser claro y al final lo importante es la aceptación. El crecer viéndote diferente a los demás. Es como siempre lo pienso, siempre te vas al extremo, al mayor extremo. Cuando ves una persona a lo mejor en silla de ruedas, siempre lo piensas, ¿cómo tiene que ser la vida de esta persona? Que yo puedo andar y esta persona no. Yo puedo hacer estas cosas, esta persona no. En mi caso lo que me ocurría a mí, yo con mi discapacidad, hay muchas personas que desde fuera dicen, oye, no se nota, hasta que te he visto sin camiseta, hasta que me he fijado claramente, no se nota. Pero tiene una limitación bastante importante. Al final yo tengo una discapacidad reconocida desde el momento de nacimiento y hay muchas cosas que algunas personas pueden hacer y yo no, o que ellos pueden y a mí me cuesta bastante trabajo el hacerlas. Pues de pequeño son cosas muy simples, pero aprender o el simple hecho de vestirme, de ducharme, de tener que atarme unos zapatos, de pequeño, el tener que depender de un brazo porque el otro no tienes esa habilidad o esa capacidad motriz para hacer las cosas y ver que una persona sí que puede, a ti te cuesta más, la hace más rápido que tú no, eso te empieza a diferenciar de algunas personas en el tema de hacer cualquier tipo de deporte, de actividad, del día a día, posición física, visualmente. Claro, ya te va generando tanto ese estigma como esa, digamos, diferenciación social, que a quien está cerca de ti no le importa, pero a esas personas que a lo mejor pasan por la calle, se quedan mirando, hacen algún comentario. Claro, cuando eres pequeño y empiezas a desarrollarte y ves que el mundo es diferente para unas personas que para ti, yo creo que igual por ahí sería la parte más complicada. Y ahora mismo también aparte empezaste a competir. ¿Qué significa para ti competir en deporte adaptado? La verdad es que me sorprendió mucho y para bien el tema de la competición en el deporte adaptado. Porque una persona cuando piensa en deporte adaptado, pues
lo primero que a muchas personas se le viene a la mente es una persona que hace un deporte por debajo del límite que otras personas podrían hacerlo. Y yo, mi primera competición como tal importante fue el año pasado, Nacional de España, en Fuenlabrada, en junio. Y yo cuando fui allí, el speaker en cualquier prueba lo decía, iba a ser salto de altura. Iba a hacer salto de altura y nombraba a personas que habían sido olímpicas en Barcelona, que habían sido olímpicas en Londres, que habían sido olímpicas en París. Un nivel de representación que yo pensaba, ¿yo qué hago aquí? Que yo no he competido nunca, yo no he hecho nada nunca. O cuando veas, por ejemplo, gente haciendo 100, 200 metros lisos. Los tiempos que tenían, comparado no solo conmigo, sino con las propias personas con las que yo entro en el club, ya como esta persona, con esta discapacidad, con esta diversidad funcional, es más rápida que esta otra persona que la ves entrenando todos los días en el club, que digamos que puede ser de la élite dentro del club, o de otros clubes de aquí de la isla, y tiene unos tiempos muy parecidos, incluso mejores. Claro, yo el ver eso es lo que a mí me abrió los ojos de decir, ¿dónde está la discapacidad en esta persona? ¿Dónde está la diversidad funcional? Porque al final si tienen ese trabajo, tienen ese entreno y esa constancia, es que convierten de su desventaja una ventaja y un estímulo en su día a día. Y yo creo que eso es lo que a mí me enamora cuando veo a personas con una diversidad funcional compitiendo. ¿Y qué piensas que te ha cambiado más el deporte, física o mentalmente? A ver, mi cambio para mí más notorio es el físico, pero si yo doy marcha atrás sería mental, porque si yo no cambiaba mi aspecto mental, el físico no lo habría conseguido nunca. Yo siempre quiero hacer cambios físicos. Yo desde pequeño no he tenido, que es lo que más me cuesta, lo que he dicho, no he tenido una aceptación propia hacia mí mismo. Precisamente por eso, por verme diferente, por verme siempre he sido una persona con sobrepeso, gordito de pequeño, de adolescente también, te ves diferente, no te gusta, no te afecta. Y cuando tuve este momento, como he dicho en la isla, de un bajón importante, cogí bastante más peso del que ya traía. Y claro, te ves al espejo, ese sobrepeso, aparte de afectarte anímicamente, me afectaba también en el brazo, dolor, movilidad, hasta el punto que dices, tengo que hacer algo. Claro. Ese algo, ese clic tiene que ser mental, ese cambio. Primero, si tú no te instauras ese cambio de hábito en tu vida, la parte física no viene. Claro, una vez instauramos el cambio de hábito mental, que es el mentalizarte, tengo que hacer dieta, sí o sí. Que dieta puede ser simplemente dejar de comer tanta porquería, dejar de comer esa bollería, simplemente eso ya puede ser esa dieta o ese cambio de hábito físico. Y el mentalizarte en decir, ahora voy a hacer actividad física regularmente según mi capacidad y según vaya mejorando ya podremos ir subiendo. Entonces, claro, al final ha sido el cambio más llamativo, es el físico para muchas personas. Claro. En estos 2 años han sido 20 kilos de peso, pero no se mantiene en el tiempo si no tienes un cambio mental. Y ahora mismo, ¿dónde crees que tienes más el límite? ¿En el cuerpo o en la cabeza? En la cabeza. Vale. ¿Por qué? En la cabeza 100%, porque lo importante es empezar algo, pero casi más importante que empezarlo es mantenerlo. Entonces, cuando tú ya tienes un hábito durante un tiempo, tu cabeza se quiere relajar. Quiere decir, bueno, si paramos un poco no pasa nada, si ahora empiezas a comer no pasa nada, ¿para qué te están matando tanto con los entrenos? Vamos a bajar un poco el ritmo, no pasa nada. Igual que en entrenos, como si digo, el estudio, el trabajo, que al final la medicina es mi día a día y el trabajo es mi día a día. Y entonces ahí es cuando tú mentalmente tienes que mantenerte más fuerte, saber que hay momentos en los que tienes que subir la intensidad y momentos de bajarla, pero siempre tienes que mantenerte ahí. Y si tu cabeza no está preparada para eso, o por ejemplo en el tema de deporte de alto rendimiento, no estás preparado para esos estímulos de necesidad de sí o sí subir el nivel, querer subir el nivel, pero también aceptar que hay momentos en pretemporada, sobre todo en lesiones, de que sí o sí tienes que bajarlo, que tienes que mantenerte, si tu cabeza no está preparada para eso, no se consigue nada. Hablamos un poquito también de tu día a día. No será fácil combinar las diferentes facetas del médico en un equipo de fútbol, de entrenamientos. ¿Cómo lo haces? Con falta de tiempo. Con falta de tiempo, como, primero, eso está claro. Yo creo que como mis amigos dicen aquí en la isla, Javier, ¿tú cuándo duermes? Claro. Yo creo que es lo que más me representa. Y eso que intento siempre mantener el descanso por el rendimiento, vale, pero a veces es muy complicado. Sobre todo el trabajo que yo tengo ahora, yo soy médico especialista de medicina familiar y comunitaria, vale, pero trabajo en urgencias de atención primaria. Entonces los trabajos de urgencias que tenemos aquí son guardias de 17-24 horas. Entonces muchas veces cuando tú haces una guardia de 24 horas, al día siguiente tienes que ir por el entreno, como decimos, de saliente de guardia,
tienes que ir a hacer el entreno, luego por la tarde a lo mejor tienes algún turno de trabajo porque te piden cubrir, porque hay falta de médicos, falta de gente que pueda hacer ese día, ha fallado alguien, tienes que hacer ese turno de trabajo también sin dormir mucho, cuando llegas a casa tienes que estudiar o tienes que preparar lo que sea, al día siguiente vuelve a tener guardia o tiene otro entreno, cuando se van sumando estos factores, siempre es que se hace difícil, se complica, sobre todo por la falta de ese descanso, pero la verdad es que es complicado compaginarlo todo. Tengo que admitirlo que sí. ¿Y de qué se componen tus entrenamientos? ¿Nos puedes explicar un poquito lo que sería pista, lo que sería también la parte física, cómo la adaptas, un poco para saber? Sí, yo ahora yo soy atleta del club Pitius, de atletismo, Perfecto. y mi entrenador es Tony Roch, y se verá que dividimos en dos partes. Tenemos los días que son entrenos de pista, ¿Vale? que suelen ser lunes, miércoles y viernes, aunque en muchas semanas se meten entrenos extras, se meten más días de entreno. Y luego tenemos la parte que es de gimnasio. El entreno en pista depende de en qué momento estemos de temporada, ¿Vale? y si hay evidentemente alguna competición cerca o no, y de la carga que hayamos tenido esa semana. O también si por ejemplo fin de semana, los sábados sobre todo, si hay control o no. Que el control es como si fuera una mini competición, una prueba, Para saber el para nivel. simular una competición, exacto, para saber sobre todo tus tiempos. Al final y compites contigo mismo. Y luego los días entre medias son los días de gimnasio. Si verás que en gimnasio se divide mucho en parte que es pilométrica y la parte que es no un gimnasio al uso, sino ejercicios que buscan sí o sí sacar el rendimiento en la pista. Se intentan entrenar siempre los grupos musculares que al final más utiliza, en mi caso, un velocista. Si yo fuera un medio fondista o fondista, el entreno de gimnasio será completamente diferente. Entonces la figura importante del entrenador que te diga qué tipo de ejercicios tienes que hacer, en qué momento de la temporada se cambian esos ejercicios y el manejo de peso. No es lo mismo pretemporada, que se sube más el peso para tener esa masa muscular, que cuando ya estás en temporada, que lo que quieres es bajar, ser más fino, a lo mejor aumentan repeticiones y baja peso. Y el tema de la pista se verá que depende de si es un día que tengamos entrenos de ácido láctico, si es un día que tengamos series más cortas, si se practican salidas, eso según lo que diga el entrenador el día que toca. Porque tú, ¿cuáles son las pruebas que realizas? Yo empecé como popular, Sí, como digo yo, perfecto. pero para mí sigo siendo popular, pero luego queríamos hacer medio fondo. Medio fondo son 800 y 1500 metros. Las que pican. Sí. ¿Cuál es el problema? Que en mi categoría de discapacidad, porque las discapacidades se dividen en un mundo, por así decirlo. Sí que es verdad. En mi caso, dentro de tronco superior, que Ajá. sería mi limitación, soy T47. T47, que sería una limitación de la movilidad del tronco superior, con a lo mejor un pelín más de limitación a nivel del codo. Entonces, dentro de mi categoría han quitado tanto 800 como 1500 metros. Al quitar, lo que significa que a nivel paralímpico, esa disciplina puede participar gente en otras categorías funcionales, pero yo no. O a nivel europeo, en otras zonas. Vale. Entonces, que hablé con mi entrenadora en ese momento y dijimos, vale, tenemos dos opciones. O bajamos a velocista o subimos a fondista. Fondista sería ya hacer sobre todo 3 y 5K, y velocista sería hacer entre 100 y 400. Decidimos probar a velocista y ahora sobre todo lo que hago son 200 y 400 metros. Ostras. Olvides. ¿Y qué tipo de pruebas son las que más se adaptan a ti? Dentro de estas, las de velocidad, las de semi, Más las de... que la prueba se adapte a mí, sería que yo me adapte Vale. a la prueba, porque al De final yo hago las pruebas exactamente igual que cualquier otra persona. Yo tengo parte de limitación al correr, que sería la movilidad del brazo. Al final es muy importante cuando una persona corre hacer un correcto braceo. Pero al igual que decimos un correcto braceo, una correcta pisada, correcta posición de la cadera, de los hombros, yo tengo esa limitación de que me cuesta más bracear que otras personas, pero al final es como muchas veces dice mi entrenador, esa limitación está en tu cabeza. Si tú puedes bracear, aunque sea un poco, pues intenta compensarlo de otra manera, pero si tú puedes correr, tú corres. Entonces aquí al final es trabajar un poco esa limitación, por así decirlo, pero no es que yo haga una competición diferente a ninguna otra persona. Sí que al ser velocista tengo que hacer una salida de tacos, y mi salida de tacos, pues en vez de ser con un apoyo como hacen unas personas, mi apoyo es diferente. Yo no apoyo los dos brazos en el suelo, yo solo apoyo el derecho. De acuerdo. Pero al final, quitando ese punto, mis 200 metros son iguales que los de la persona que tengo al lado, y mi nivel de esfuerzo tiene que ser el mismo que el de al lado si yo quiero ganar a esa persona. Entonces, como digo, la limitación
esa diversidad funcional, esa discapacidad, empieza en el momento de la línea de meta, pero cuando suena el disparo tiene que desaparecer. Vale. ¿Y qué importancia le das al entrenamiento invisible? Que tiene que ser jodido para ti en algunos aspectos. La parte de descanso, de nutrición. La verdad que muy importante. Vale. Yo desde octubre yo quería tener ese plus de rendimiento físico, porque al final veía que es un poco inútil el matarme, digamos, haciendo entrenamiento, si luego la parte de fuera, aunque esté comiendo mejor, sigo teniendo atracones, sigo teniendo días que abuso de comida por temas de ansiedad, que al final eso es de lo que yo peco bastante. Entonces sí que empecé a trabajar con un nutricionista y sí que estamos empezando a ver ahora resultados. Vale. Y es lo que hemos dicho antes, al final lo importante es mantenerlo, saber en qué momentos hay que hacer una dieta más estricta, más específica. Y yo pienso que cualquier persona que hace cualquier tipo de deporte, de competición, necesita, y en qué momentos sí que puede haber un poco más de carta blanca y de liberación. Pero claro, al final son las tres cosas, son entreno, nutrición y el descanso. Si falla uno de esos tres pilares, los otros dos se caen. ¿Y el trabajo de psicología, el trabajo mental, lo has trabajado alguna vez? ¿Lo has autogestionado? ¿Has estado con profesionales? Aquí sí que digo que es crucial. Siempre había un tabú en cualquier persona de decir, voy a un psicólogo, soy el raro. O pido ayuda, soy el raro. Y aquí lo digo muchas veces. Yo soy una persona que, me encanta hablar, ya sé, pero me encanta escuchar. Yo siempre, cualquier amigo que tiene cualquier problema, sabe que en mí hay una figura que le puede contar y que va a ser proactiva la conversación, de que no te voy a decir lo que quieres escuchar. Te voy a decir lo que yo opino porque soy tu amigo y voy a hacer como esa terapia contigo. ¿Qué pasa? Yo lo digo siempre, ¿quién ayuda al que ayuda o quién escucha al que escucha? O quién cura al médico. Entonces sí es verdad que mi trabajo mucho de introspección y eso es un error que yo tengo por mi parte, de callarme mucho las cosas, guardármelas para mí, pensar que tengo que solucionarlas yo por mí mismo, porque si no, ¿cómo puedo seguir ayudando a las personas que tengo a mi alrededor? Y ahí sí que peco mucho, de que quizás debería de pedir más ayuda de la que pido y que por ahí viene parte del error. Pero sí es verdad que el aceptar tus problemas, el abrirte y el buscar esa ayuda cuando la necesitas es crucial, tanto en el trabajo diario como en tu vida del día a día, como evidentemente si haces cualquier tipo de deporte, sobre todo de competición, cuando tienes esos momentos de ansiedad, de valgo para esto, no valgo, estoy yendo por el camino correcto. Siempre la figura de un profesional de la salud en cualquiera de estos casos, no hay que tenerle miedo a pedir esa ayuda. Ahora, hasta ahora, ¿cuáles han sido los mayores logros que has obtenido en el deporte? En el deporte, quitando el hecho de practicarlo, que por sí ya para mí es... mucho. Yo creo que es en junio del año pasado, en el Ajá. Nacional de España, dentro de mi categoría, que estoy 47, subcampeón de España en 200 y en 400 metros. Y ahora mismo, ¿cuáles son los objetivos que tienes a corto plazo y a medio plazo? A corto plazo, sí o sí, intentar llegar bien al Nacional de España, Vale. de nuevo el de junio. Ahora estoy en un momento de lesión, estoy en esta recuperación, Vale. pero el objetivo principal es intentar llegar bien o lo mejor posible, o al menos sin dolor, a esa competición. Siempre hay objetivos luego a largo plazo que son ambiciosos, pero es lo que tú has dicho al inicio del podcast. La edad que tengo, el trabajo que yo tengo, no es que me dedique 100% evidentemente al atletismo. Tengo que ser una persona racional. Totalmente. Pero los sueños de hacer algo más que un Nacional de España, competir en alguna prueba internacional, eso van a estar ahí. Hasta que yo deje de correr, van a estar ahí. Qué bueno. Aparte eres médico y también eres médico deportivo, porque Sí. estás con un equipo. ¿Cómo influye eso en tu forma, aparte también de entrenar y de ver la vida? Me hace ser más consciente, sobre todo a nivel lesional y la cara que hay fuera. Porque cuando yo estoy, por ejemplo, yo soy médico deportivo del club de fútbol, Gasifred, Vale. equipo de fútbol de segunda división, que de hecho estamos ahora casi ahí en puesto de playoff, así que forza Gasi. Y bueno, un saludo a todos los de Gasifred y María Azul que me vean. Y la verdad es que ser muy consciente, porque al final ver ese trabajo diario que hacen ellos, yo muchas veces me quiero sentir reflejado en el trabajo que hago yo en las pistas. ¿Sabes? Claro, cuando ves una persona que quiere forzar con algún tipo de molestia, todos los jugadores que tienen una molestia quieren forzar, porque quieren rendir, quieren luchar, quieren estar ahí por y para el equipo. Claro, cuando tú lo ves desde fuera, quieres poner ese freno de no, vamos a hacer las cosas con calma,
vamos a evitar que por 5 minutos más luego estemos un mes peor. Claro, yo me identifico cuando estoy corriendo, cuando noto una molestia, cuando tengo una sensación y pienso, no, que quiero acabar el entreno, quiero acabar la serie, mentalmente me voy a ir mal a casa si yo no acabo esta serie. Pero claro, la estoy haciendo con dolor. ¿Me compensa? ¿No compensa? Entonces, como que esa cabeza, esa dinámica, ese pensamiento sí que me influye mucho. O sobre todo cuando estoy en el banquillo y ves a la persona sufrir, que otras personas te pueden ver sufrir a ti y tú escucharlas cuando te piden a ti que pares. Ahí sí que... Ahí sí que te Sí. lo ves mucho. Entonces, me imagino que las personas que van a rendimiento tiran más de rendimiento que de salud, ¿no? Por desgracia muchas veces sí. La persona que es diferente, bueno, muy importante identificar si lo que está notando es una molestia, pues ya un aviso de prelesión. Ahí sí que los atletas de alto nivel, deportistas de cualquier sentido, sí que lo tienen muy identificado y sí que piden como parar, pero sobre todo cuando es un entrenamiento o en el día a día. Claro, diferente es cuando estás ya en el punto de competición. Ahí la adrenalina, todo lo que se te está juntando en ese momento de querer rendir, querer sacar tu máxima versión para ganar, te hace que se nuble el juicio. Entonces es muy importante la figura de una persona externa que te pueda tirar un poco al raciocinio, a decir, no, vamos a frenar un poco porque esto puede ser perjudicial para tu salud. Y luego aparte tienes contacto con deportistas amateurs, en otras pruebas o alguna cosa así. Yo mínimo me considero amateur, Vale. así que sí. La verdad es que mi principal figura de estímulo es precisamente, si lo consideramos así, un deportista amateur. Vale. Dentro de mi círculo de amigos, quien más me inspira a mí son mi amigo Xavi en Valencia del Club de Correliana, mis amigos aquí en Ibiza, Carlitos, Leo, Lucía, gente que corre, que hace Aerox, que hace Deca, que hace también atletismo, que se dedica a eso, que para mí son mucho mejores que yo. Ellos son al final el motor de mi día a día. Yo no pienso en ninguna persona que tú puedas decir atleta de élite de alto nivel, no son mis referencias en el día a día. Mis referencias son las amistades que yo tengo y que me rodean. ¿Y tú qué ves que pueden ser los errores más comunes que suelen tener los amateurs? En la parte un poquito más a nivel médica. 100% el presentarte a una prueba en la que no estás preparado. Vale. Y lo digo así de claro. Y que sirva de mensaje para Por todos. favor. Está muy bien y yo animo a cualquier persona a hacer deporte. A mí me ha cambiado la vida. Y lo digo así de claro. Pero hay que tener un mínimo de condición física. Yo mismo cuando empecé a hacer deporte, en enero del 23, creo que fue en enero del 23, la primera carrera que fue la 10K de la policía, de aquí de Ibiza. Sí. Y en esa 10K, ya no sé si fue 23 o 24, en esa 10K yo la hice y me lesioné de la cintilla. Problema, yo corrí una 10K sin ningún tipo de preparación, con un sobrepeso, habiendo corrido esa misma semana 2 veces 2-3 kilómetros y ya con sufrimiento. No se puede hacer una prueba física para la que no hay un mínimo de condición física. Ahora está muy de moda precisamente esto. Voy a hacer un Deca, voy a hacer un Aerox, una media maratón. Hito en mi vida el tener una medalla, hacerme una foto, tengo una media maratón. Está genial. Pero que sepas que hay que hacer un trabajo detrás, que es lo que tú has dicho, ese trabajo invisible que no se ve, para no solo hacer la competición, sino disfrutar de la competición que estás haciendo, porque físicamente te vas a encontrar bien para hacerla. No compensa para nada el que tú hagas una prueba para la que no estás listo, por el simple hecho de que tus amigos van a hacerla o personas que conoces van a hacerla y que luego puedas tener una complicación médica importante. Sin ir más lejos, el año pasado hay una carrera que es 8K y media maratón de Formentera. En esa media maratón de Formentera hubo varias derivaciones a urgencias del hospital y personas que acabaron en la UCI, jóvenes, precisamente porque estaban haciendo una competición, una prueba para la que no estaban preparados. Incluso gente que sí que estaba preparada tuvo estas complicaciones y hubo derivación al hospital por este motivo. Entonces, si gente que está preparada puede tener, digamos, una afectación cardíaca, una lesión importante, ¿qué te hace pensar que tú sin ningún tipo de preparación ni de condición vas a poder hacer esta prueba bien? Que yo creo que es lo importante, el camino que tú recorres y que tú sigues, y si encima lo haces con personas que estén de tu círculo, mejor que mejor, claro. Pero el camino de preparación para esa competición, eso es lo más importante y lo que habría que disfrutar. Y luego ya encima, si tienes el resultado de la recompensa de ese esfuerzo el día de la competición, eso a uno le da orgullo. Pero el competir por competir, participar en pruebas sin tener ningún tipo de preparación, sabiendo que a lo mejor tu condición física no es la mejor y que luego puede tener una repercusión médica perjudicial en tu salud,
yo creo que es lo que habría que hacer un poco de concienciación. Totalmente. Bueno, tú como médico, ¿qué recomendación le darías a la gente que quiere empezar con el deporte o que tiene alguna limitación y tiene miedos? Si lo diferenciamos las dos cosas, Por favor, también. en la primera sí o sí, identificar cuáles son sus hábitos de vida. ¿De acuerdo? Porque si una persona tiene un hábito de vida saludable, hace deporte asiduamente, a lo mejor son 2 o 3 veces en semana que va al gimnasio, no come mucha porquería, pero no tiene una vida muy sedentaria, a lo mejor esa persona sí que está preparada para hacer una prueba física. Ya tendría que ver el que pruebe, si es por ejemplo 10 kilómetros, que corra 4, 5, 6 y ver cómo se encuentra. Si una persona a lo mejor quiere hacer una media maratón, tiene esta vida saludable, corre 12 kilómetros y los corre bien, como decimos, los corre en zona 2 y los corre sin molestia, pues sí que está preparado para hacer esa media. Pero si tiene un hábito de vida que no son saludables, una vida sedentaria, de que cuando sale del trabajo lo que va es o bien ya encerrarse a casa a no hacer nada, a darse un atracón, a irse de bares y no hacer absolutamente nada después, no hacer ningún tipo de deporte, fuma, pero quiere de repente hacer un tipo de deporte, un deca por ejemplo, que tiene una exigencia física importante, pues a lo mejor no es que no sea lo tuyo, es que necesitas ese mínimo preparación. Entonces vamos a hacer pequeños cambios de hábitos de vida. No tiene que ser de golpe. Si fumas no tienes que dejar de fumar de golpe. Si te metes, no sé, 7 bolsas de gominola a la semana, a lo mejor no tienes que dejar las 7. Pero es pequeño hábito. Vamos a ir cambiando cada semana algo a mejor. Cuando ese cambio que hemos hecho ya se quede instaurado en nuestro hábito diario, vamos metiendo uno más. Y así vamos poco a poco. No se puede hacer de golpe. Ahí el cambio yo creo que más importante o más visible es Ibai. Ibai Llano, el cambio físico que ha hecho no es un sí o sí en un mes pierdo 40 kilos. No, ha sido un trabajo planificado a lo largo de 1 y 2 años. Y en ese 1 o 2 años ha ido mes a mes con pequeños hitos de conseguir ese rendimiento. Y así se consigue, tanto el cambio como que se quede ese hábito en su vida. Y la persona que tiene una diversidad funcional, que se aventure. Sí o sí. Yo soy el primero que a mí desde pequeño me han dicho, tú no puedes hacer deporte, tú no puedes correr, tú no puedes hacer fuerza. ¿Cómo vas a hacer fuerza si tienes la limitación en el brazo? Yo no puedo levantar el brazo más allá del hombro. Tú no puedes hacer voleibol si no puedes hacer un toque de dedo. Evidentemente va a haber disciplinas que a mí me cuesten mucho más que otras, pero a lo mejor habrá otras con que me cuesten, si me gusta y me puedo sentir medianamente cómodo, mi esfuerzo haga que sea quizás igual de bueno que otra persona que no tiene ninguna limitación. ¿De qué le sirve a una persona que tiene, como digo yo, los 2 brazos bien si no los utiliza a lo largo de su vida? La persona que tiene 2 piernas sanas y hábiles y no las utiliza para viajar, para correr, para ver mundo, ¿qué le diferencia de la persona que está en una silla de ruedas y que esa persona se mueve más y es más proactiva? No hay diferencia. Muchas veces tenemos ese miedo por esa diversidad funcional, por eso que nos diferencia de otras personas, de hacer esos deportes o de hacer esas actividades, muchas veces por el que dirán y por el mensaje que recibimos. Y yo diría que se aventure, que cualquier persona que tenga cualquier limitación, que se aventure, que no se dan cuenta del mundo que se están perdiendo y de lo mucho que pueden crecer y que su vida puede cambiar haciendo algo que les llene. En tu perfil he visto que tienes una parte artística que, si no me equivoco, se llama Mi Gigante y Yo. ¿Qué es eso? ¿Nos lo explicas? Pues mira, Mi Gigante y Yo sobre todo nace en la facultad. Vale. Yo desde siempre lo que he dicho, lo que hemos dicho antes, quién escucha al que escucha, quién atiende al que atiende. Entonces, yo siempre me he imaginado ese proceso de sanación conmigo mismo como una conversación entre mi yo interior y como si fuera una figura magnánima. Esa figura magnánima como si fuera un gigante, algo que es más grande que yo, que hablando con esa figura encuentras calidez, te encuentras gusto, no te sientes juzgado cuando dices cualquier tema y que además es algo que no te va a atacar, sino va a dar su opinión que al final coincide con tu yo interior. Entonces ese tipo de conversaciones, en la universidad también tuve una serie de problemas y no sabía muy bien cómo expresarme. Vale. Siempre he sido en ese sentido muy introvertido y no sabía cómo expresarme y empecé a dibujarlo. Empezó siendo como una viñeta, por así decirlo, copiando a otros artistas que a mí me gustan, hasta que poco a poco encontré, por así decirlo, mi punto propio de decir,
mi estilo propio de, al final no es un dibujo artístico, son, como digo, viñetas para yo expresar un sentimiento. Y empecé poco a poco a desarrollarlo y al final muchas veces lo escribía en cafetería de la facultad y mis amigos se acercaban y me veían dibujando, me pedían algún dibujo, una viñeta les gustaba mucho y me pedían que le diera una copia, o muchas que hago expresamente con ideas que me hacen acordarme de otras personas. Se ve que es un proyecto que lo dejé en Instagram porque a muchos amigos les gustaba ver esas viñetas y empecé a subir las fotos para que ellos pudieran verlas. Aunque siempre las dejaba una persona, se las dejaba a otra, devuélveme las que se las quiero dejar a este otro. Al final lo empecé a dejar Instagram y se verá que hace muchos años que no subo nada en esa cuenta, porque también tenía un proyecto, o lo sigo teniendo, que es el de hacer un libro. Vale. Entonces muchas ideas, muchos proyectos al final se quedan en la libreta para el día que decida dar ese salto o ese paso, tener ideas nuevas, ideas o viñetas, sentimientos, cualquier tipo de dibujo, digamos, que una persona no haya visto antes y que pueda tener, que se pueda sentir sobre todo identificada. Yo le doy un mensaje o le doy una connotación a cada viñeta que hago. Todos son algún momento de mi vida o una idea que yo he tenido o algo que he vivido o algo que he pensado. Pero lo bonito es que muchas personas se puedan identificar con ese dibujo que están viendo. Entonces, bueno, a futuro la idea de hacer ese libro, digamos, donde poder juntar todas las viñetas, aunque sea a pequeña escala, de tenerlo yo, tener los amigos que quieran tenerlo, la verdad que me gustaría. ¿Y por qué decides compartir esas viñetas o esas imágenes? Y sobre todo en redes, que es público. En un punto para tener, por así decirlo, ese feedback indirecto. ¿De acuerdo? Si yo subo, digamos, hay una viñeta que a mí me gusta mucho, que mi gigante está hablando con... Bueno, siempre son conversaciones, como he dicho, conmigo mismo. Yo suelo ser el dibujo, digamos, de la persona, y el gigante es como si fuera mi yo interior, y son conversaciones conmigo. Hay una viñeta que me gusta mucho, que está abrazado a un cactus, el cactus le está haciendo daño, y es la conversación que dice, suéltalo, o no, es que no quiero dejarlo ir. Al final, si yo publico eso y veo que alguna persona se puede sentir identificada, pienso para mí mismo que es una persona que está en una situación similar a la mía, por el motivo que sea. Entonces empiezo a pensar que no soy el único que tiene este tipo de sentimiento. Ya no me siento tan mal por tener ese sentimiento, no me siento mal o no tengo esa idea negativa, y el hecho de compartirlo es como si fuera mi propia terapia. Ahí es lo que he dicho, que muchas veces mi propio terapeuta soy yo, pero que a veces igual habría que soltar un poco y sí que dejarlo ir de verdad. ¿Y qué te ha aportado a nivel emocional abrirte así? La verdad es que el liberarse ayuda mucho. Vale. Es la parte más importante en este tema. Yo pienso que es contar las cosas. A ver, evidentemente si encuentras una persona o un grupo de amistades que tú te sientas cómodo para contar esto, pues no habría que esperar a que estemos llenos de ese odio, de esa ira, de esa tristeza para explotar y soltarlo todo. Habría que ir soltándolo poco a poco, por eso siempre la socialización es lo más importante. Eso eran al final también momentos como el de ahora en Ibiza o en ese momento de la facultad, en el que yo me retraía mucho, era muy introspectivo, me encerraba en mis propios problemas, y el hecho a veces de compartirlo, de tú ver que esos propios amigos tuyos te buscan, quieren ver lo que dibujas, ellos mismos te dicen que esta viñeta les recuerda a este momento de su vida, a este otro, al final iba apaciguando un poco las aguas, iba diluyendo esos problemas, iba haciendo que a lo mejor yo les contara a esos amigos, a esas personas, el por qué había hecho la viñeta. Entonces esa liberación se verá que era mi propia terapia mental y ayudó bastante, sí. Bueno. ¿Y qué mensaje te gustaría enviarle a la gente que ve este tipo de contenido? A ver, yo lo digo, al final este contenido depende. Habrá gente que le interese más, a lo mejor, de lo que hemos hablado hoy, del tema de algo que haya hablado de la medicina, del tema de discapacidad, del tema de atletismo. Yo siempre lo he dicho, yo no podría entenderme a mí mismo, o no se me podría entender, sin la limitación que yo tengo. Limitación entre comillas, que para algunas cosas me ha liberado mucho y me ha permitido hacer más que si no tuviera esto. Entonces yo, un mensaje que me gusta mucho, una frase que yo escribí hace mucho tiempo, es que nunca dejes que tus defectos hagan que estés por debajo de aquellos que te critiquen por tenerlo. Entonces yo sería el mensaje que doy a todas las personas, que no se limiten a sí mismas, porque dice más lo que uno se retrae por lo que piensa sobre sí mismo que por lo que otras personas intentan influirle. Vamos a hablar un poquito también de tu visión de Ibiza y a dar algunos mensajes.
¿Cómo ves el futuro del deporte adaptado a nivel general y sobre todo también en Ibiza? La verdad es que en general un poco, por desgracia, turbio. ¿En qué sentido? Falta mucha más visibilidad. Vale. Tanto visibilidad como seriedad. Es decir, al final el deporte adaptado es deporte. Y si se hace una competición, esa competición tiene que tener la misma, mínimamente seriedad que si se hiciera cualquier otro deporte. Si hay un campeonato de España vamos a ponerlo por ejemplo, el que hemos hecho ahora de atletismo en Fuenlabrada, en cualquier otro sitio. Este campeonato de España, al menos a nivel de seriedad, tendría que tener el mismo para las personas que se están organizando y para las personas que están compitiendo que el de la FEDA, de la Real Federación Española de Atletismo. ¿Por qué? Porque si al final no tratamos con la misma seriedad, no tratamos con esa misma importancia, no estamos desprestigiando el deporte, estamos desprestigiando a los atletas, las personas que se están preparando físicamente para esa competición, y al final le estamos quitando importancia. Y al final eso va a ir mermando hasta un punto en el que no le interesen a las propias personas que participan en el hecho de competir. Entonces eso sería lo verdaderamente triste. Entonces sí que hay muchas personas, por ejemplo en Mallorca, ahora hace poco hemos estado en febrero en el campeonato, en el Nacional de España por comunidades autónomas. Bueno. Y se verá que a nivel de Mallorca, de hecho hay un chico que se llama Pérez que compite en la misma categoría que yo, que es un crack, ya quisiera yo correr lo que corre él, algún día dame un poco de tiempo, pero personas como él, como su entrenador Tony, como el club en el que están, lo que hacen, lo que luchan por las personas con diversidad funcional, por esa visualización externa y por ese reconocimiento, yo creo que es la lucha que habría que tener. Y a nivel de Ibiza la verdad es que es complicado. ¿Por qué? Porque por un lado sigue habiendo mucho, digamos, estigma social. Al final, deporte adaptado, lo dice el propio nombre, deporte adaptado. Hay que hacer una adaptación. ¿En qué sentido? Pues evidentemente, si se hace una carrera, una persona no puede correr porque va en silla de ruedas, que se permita, que sí que se hace, pero que se haga esa adaptación, que sea el ir en silla de ruedas. Pero, por ejemplo, intenta hacer que esa carrera sea visible. Pon, por ejemplo, una categoría para personas con diversidad funcional. No me hagas una carrera diferente. Yo no quiero participar en la 10K de playa en Bosa haciendo una carrera diferente al resto. Quiero hacer la misma y quiero correr con todo el mundo. Ahora, a lo mejor intenta hacerlo algo visible para las personas como yo, porque al final va a ser un poco de efecto llamada. Va a haber personas que vengan a lo mejor incluso de fuera de España para intentar hacer ese tiempo, para intentar hacer esa competición y que queden en puestos que sean incluso mucho mejor que otras personas que no tienen limitación. Yo tengo un ejemplo que es que el año pasado, en la 8K y medio de Formentera, cuando yo participé, yo fui con un grupo de amigos, que algunas personas incluso, esos comentarios jocosos de míralo dónde va, se cree profesional, porque iba con la ropa de mi club, iba con mi camiseta de competición, con mi malla de competición. ¿Qué pasa? Termina la carrera y cuando son las comparativas, yo a lo mejor la hice en 33, 34 minutos. Hay otras personas que la están haciendo en 40, 40 y pico minutos, a una diferencia de casi un minuto el kilómetro. Ahí ya cambia la percepción. Ahí ya no es, míralo dónde va, se cree profesional, mira dónde va con el brazo a correr, a hacer esta carrera. Ahí es diferente, ahí hay, mira, ha hecho la misma carrera que yo, tenga su limitación o no, y encima ha conseguido un mejor tiempo que yo. Ahí no existe la discapacidad, que por eso es lo que me gusta la competición. Estoy corriendo con gente que no tiene ningún problema. O si tiene esa gente cualquier tipo de problema o limitación, está compitiendo al mismo nivel, a la misma altura que yo. Y va a tener incluso mejores tiempos que yo. Eso es lo bonito del deporte adaptado. Que se permita la cohesión y se permita la convivencia de deportistas que tengan alguna discapacidad o alguna limitación y personas que no. Pero que sea un poco llamativo, que se haga ese efecto llamada, que también desde aquí se anime a las personas que tengan cualquier limitación a lo que hemos dicho, hacer ese deporte y a que puedan participar, ya sea en el atletismo, sea en el DECA, sea en el Irox. En septiembre de este año, bueno, del año pasado, hubo una competición aquí en Ibiza, la Cobra Race. Para mí la inclusión o la adaptación es dar ejemplo. Yo participé con uno de mis mejores amigos, con Carlitos. Yo no participé ahí, por ejemplo, en categoría de discapacidad, no existe. Yo participé en categoría Open y de hecho quedamos primero en categoría Open por pareja. Y está quedando primero una persona que tiene una limitación funcional, que otras personas que están compitiendo no la tienen. Para mí esa es también en gran parte el tema de la visibilidad y de la adaptación. Ver que una persona con una limitación puede competir en la misma disciplina que otras personas que no la tienen y que pueden incluso conseguir igual o mejores resultados. Pero claro, si yo hago ese efecto llamada de participar en algo, gane o no gane, pero es decir, si yo tengo esto, tú
que tienes una limitación parecida o tú que no tienes ninguna limitación, ¿por qué no puedes hacerlo? Entonces eso es lo que a mí me gustaría, o el mensaje que yo con el deporte intento dar. ¿Y qué crees que falta, tanto a nivel social como deportivo, para poder dar esa visibilidad? Nivel social es complicado, Vale. porque al final sí o sí siempre va a existir el estigma. Siempre va a existir el estigma de que tú veas a una persona que va, pues, por ejemplo, en mi caso, que tengo esta parálisis a nivel braquial, que yo vaya a la playa, que se nota un poco la atrofia de pectoral, atrofia del hombro, y que haya el comentario jocoso o el comentario de mira esta persona que no puede mover bien el brazo, mira esta persona cómo se ve diferente, en las fotos mira cómo se ve. Eso siempre va a estar ahí. Una persona que va en silla de ruedas siempre va a haber alguien que va a tener algún pensamiento negativo. Ese estigma, por así decirlo, es muy difícil que desaparezca. Sí, es verdad que se trabaja mucho, la sociedad está cambiando, está evolucionando, también venimos de donde venimos, de haber considerado siempre a personas que tienen cualquier tipo de problema ese pequeño monstruo, por así decirlo. En Esparta, antiguamente, personas que nacían con achondroplasia las tiraban, porque eran personas que no... Era ese feto que no ha crecido bien. Personas, como hemos dicho, digamos, el enanismo en los circos antiguamente, eran las personas que queremos que nos divierta. Incluso en cortes reales, muchísimas personas, a nivel de la diáfisis del fémur, si no había personas con enanismo, se las rompían a martillazo, incluso las rodillas, para limitarles el crecimiento de la pierna, que tuvieran una talla baja mucho menor que la que deberían de tener y venderlo a la corte. ¿Por qué? Porque son los que le van a divertir. Venimos de una sociedad que es así. Sí, es verdad que hemos evolucionado mucho y queda mucho por evolucionar, pero el estigma social de ese pensamiento en algunas personas es difícil cambiarlo. Y en la isla sí es verdad que faltaría, tanto aquí como en otros sitios, clubes, que ya no sea un club, digamos, de deporte, un club social, que sea un club específicamente que se dedique a entrenar a personas en esa disciplina. En mi caso, por ejemplo, mi mayor adaptación es el Club de Atletismo Pitius. Es decir, el CAP no tiene ninguna adaptación conmigo. ¿En qué sentido no tiene adaptación? Me trata igual que al resto de atletas y eso es lo que yo busco. Eso es lo que yo quiero, que no me trate diferente. A mí me exigen que salte lo mismo que está saltando esta persona. Evidentemente según nivel de condición física. Pero si esta persona está haciendo un 200 metros a tope, a mí me van a exigir que haga 200 metros a tope. No, ve con cuidado, que tienes esto, no te preocupes, baja el ritmo. No, si a ti se le exige, a ti se te exige. Y tú o vienes a hacer atletismo o te vas. Eso es lo que yo busco. Entonces, bien, que muchos clubes, muchos sitios, tanto aquí y en otras zonas, se abran a personas que tienen algún tipo de condición física diferente, de incluirla y trabajar con ellos poco a poco para conseguir sacar ese máximo rendimiento, como personas que a lo mejor sí que necesitan un acompañamiento más especial, sobre todo en tema de intelectual, muchas veces también en tema visual, en tema de sordera, que existan tanto clubes que puedan tener alguna especialización o alguna formación en poder guiar a estas personas y sacar su máximo rendimiento, como en clubes que a lo mejor digan vamos a dedicarnos sí o sí a hacer esta disciplina dirigida a estas personas e intentar sacar ese rendimiento. ¿Qué pasa? También depende evidentemente de la población. Si en una zona geográficamente pues no va a hacer un club para personas con limitación visual si solo hay una persona, pero intentar sí o sí, si esa persona quiere hacer un deporte, intentar ver cuál es la mejor manera de que pueda lograrlo. Y si encima se le da bien y puede tener rendimiento, vamos a luchar porque esta persona pueda rendir. Eso sí es verdad que aquí falta. Si tú te pudieras dar un consejo a ti mismo de hace 15, 10, 20 años, ¿cuál sería? Bueno, a ver, es que hace 20 años tenía yo 9 años, tampoco estaba... ¿No? Mi mente no estaba para pensar en las cosas que estoy pensando ahora. Pero yo diría que sería confiar, que confiase en el camino que estaba siguiendo en ese momento, en los sentimientos que tiene en ese momento. No es malo sentirse triste por lo que uno tiene, no es malo, digamos, pues sería esa la frase, no es malo sentir lo que estabas sintiendo en ese momento, de creerte inferior, creer que mereces menos, o pensar que lo que tienes lo tienes, o no sabes por qué lo tienes, por qué te pasa a ti y no le pasa a otra persona. Al final yo soy la persona que soy ahora mismo por lo que me ha pasado a lo largo de mi vida. Y si no me hubiera pasado nada de esto, saber dónde estaría ahora. Que podría estar a lo mejor en cualquier situación privilegiada de estar con un yate millonario, o podría estar viviendo en la calle porque me ha pasado cualquier tipo de problema. Entonces,
yo creo que hay que agradecer lo que me ha pasado a lo largo de mi vida. Evidentemente, mi madre y mi hermano, las personas que han estado ahí conmigo, no cambiaría nada, y lo digo así de claro, aunque habría cosas que sí que las piensas si las haría de una manera diferente o no, no lo cambiaría. Estoy feliz, sobre todo del momento actual en el que estoy, del trabajo que estoy haciendo, así que a mí yo de hace 10, 15 años le diría que confiara en el proceso. Y por último ya, siempre dejo un espacio para, bueno, para agradecer, para dar algún mensaje, así que bueno, te dejo para ti. Bueno, yo creo que el mensaje yo lo he dado antes, Sí. que ha sido la frase de que nunca dejéis que vuestros defectos hagan que estéis por debajo de aquellos que os critiquen por tenerlo. A nivel de mensaje general creo que es el más importante. No tener que sentirse inferior a nada ni nadie. Al final la vida de uno mismo, muy corta para vivir arrepentido, para vivir estigmatizado, para vivir triste. Y habría que siempre intentar sacar ese máximo potencial de uno mismo, siempre disfrutando. Y si tuviera que agradecer, evidentemente, por mi vida, a mi madre y mi hermano, que son quienes están y han estado ahí siempre. Y aquí, sobre todo en Ibiza, es que no tengo palabras de agradecimiento para mi club, para el CAP, por el trato que tienen conmigo y, como digo, para esa igualdad que tienen dentro de la pista. Y a nivel de amistades, lo que he dicho antes, Carlito, Aitor, Isaac, Lucía, mi círculo cercano de personas que al final son los que en el momento que yo estaba más bajo, más hundido, han tirado de mí, y que en el momento actual ya no es que solo tiren, sino que son el reflejo del ejemplo de lo que yo quiero ser. Y al final que sigan estando ahí y que a mí me sirvan de ejemplo, creo que es lo más valioso. Qué bueno. Bueno, Javier, muchísimas gracias. También, bueno, yo tengo que agradecer al Ayuntamiento de Ibiza, que gracias a ellos pues podemos contar o escuchar todo este tipo de historias que, como vemos en Ibiza, pues tenemos una variedad tan grande de deportes, de deportistas, y de intentar hacer que la gente pues conozca mucho el deporte, que creo que cada vez es más necesario. Así que, Javi, muchas gracias. A ti.